It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleep. Judas is betrayed. But Sunday is coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilified. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laugh. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard. And a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Hicimos la misma lectura en el Evangelio de Lucas, ahora quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo. Mateo 27, a partir del versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El aposento alto ha terminado, la oración en el huerto ya ha quedado atrás. Judas ya se ahorcó, los demás discípulos han huido. Jesús está solo. Él está solo enfrentando su sacrificio, pero aún en este momento, aún en este preciso momento de la vida de Jesús, en su crucifixión, ocurrieron milagros asombrosos. Milagros que también tienen un propósito y milagros que nos enseñan acerca del poder y del carácter de Dios. Hay milagros que están escritos aquí en este Evangelio de Mateo. Si ustedes se fijaron, vamos a ver por lo menos 5 milagros que hubo aquí. ¿Qué milagros hubo aquí? Versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús fue crucificado a la hora tercera, según lo que dice Marcos 15:25, que era como la hora tercera, las 9 de la mañana. Y durante 3 horas, él recibió insultos, él recibió críticas. Los ancianos, los escribas, los fariseos, los mismos malhechores que estaban a su lado, le criticaban, le injuriaban. 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, él fue objeto de todas esas burlas, él fue objeto de todos esos desprecios. Pero a la hora sexta, exactamente al mediodía, y hasta la hora novena, como vemos aquí, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. No se registra ningún comentario, no se registra ningún diálogo, solamente hay tinieblas, solamente hay silencio. No fue un eclipse. La luna está al otro lado del planeta. Es imposible que haya habido un eclipse de sol. Y si aún así fuera un eclipse, no hay un eclipse que en su totalidad, en su oscuridad total, haya durado más de una hora. Pero aquí fueron 3 largas horas de tinieblas. Había tinieblas sobre el abismo, dice Génesis 1:2. Hubo tinieblas sobre Egipto como una de las plagas, dice Éxodo 10:21. Los impíos, dice 1 Samuel 2:9, perecen en tinieblas. El reino del anticristo tendrá tinieblas, Apocalipsis 16:10. Las tinieblas entonces son un símbolo del juicio justo y del castigo de Dios sobre el pecado de la humanidad. Dios estaba juzgando en este momento y castigando todos los pecados del mundo y que se estaban poniendo sobre la espalda de Jesús. Todo el peso de la ira de Dios estaba cayendo sobre una sola persona, Jesucristo. Por eso la oscuridad, por eso las tinieblas, porque Dios en ese momento estaba diciendo, el pecado tiene que ser juzgado y tiene que haber muerte. Si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. El justo juicio de Dios estaba siendo consumado sobre su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice que quien desprecie el sacrificio de Jesús podrá escapar de la ira de Dios. Si Dios no perdonó ni siquiera a su propio Hijo, ¿podrá alguien realmente escapar de la ira venidera de Dios cuando se presente delante de Él y que haya despreciado la sangre de Jesucristo? En ninguna manera. Habrá tinieblas para esas personas.
El segundo milagro, versículo 51, versículo 51, perdón, versículo 51, la primera parte. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo era una pesada cortina hecha de 4 diferentes tipos de tela, unos con otros para hacerla totalmente oscura. Éxodo 26:31 nos habla acerca de los tipos de tela que habían sido usados para la confección de esta cortina. Impedía el acceso al lugar santísimo. Dios le dijo a Moisés: vas a hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Nadie podría entrar. Esa cortina simbolizaba la separación de Dios. Dios es totalmente santo y Él no permite que ningún ser humano, por muy limpio que esté, pueda acercarse a Él, porque no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Por eso esa cortina hacía esa separación. Solamente una vez al año, según dice Levítico 16:34, solamente una vez al año un solo hombre podía entrar al otro lado de ese velo y ofrecer un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era el único indicado, y había ocasiones que el sumo sacerdote no estaba limpio y moría en ese momento, moría en ese lugar por la terrible santidad de Dios que ese velo no permitía ver. Pero ¿qué pasa? El velo del templo se rasga en dos, símbolo que de esa separación es quitada. El sacrificio de Jesús pagó por completo, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, por los pecados de todos los hombres. Hebreos 10:12 y Hebreos 10:19-20 dice que Jesús pagó por los pecados de todos y Él rasgó ese velo, símbolo de su carne. Así como la carne de Jesús fue rasgada, el velo del templo fue rasgado. Y dice también aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Nadie podría haberlo hecho de abajo hacia arriba. Por muy fuertes que hubieran hecho, nadie podía rasgar esa pesada cortina. Pero la mano de Dios, Él es el que toca ese velo y Él es el que dice: la obra está hecha. No hay más separación. Hay libre entrada para todo aquel que quiera. Venga. Para todo aquel que esté cansado, venga a mí, dice Jesús. Para todo aquel que en Él cree y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora la invitación está abierta y dice la Escritura en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora ese camino está abierto. Ahora cada uno de nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y gozar de una comunión plena con Dios, porque ese velo ha sido rasgado. Ya no hay más separación que nos aparte de la presencia de Dios. Seguramente los levitas, seguramente los sacerdotes que estaban ministrando en ese momento en el templo, al ver que el velo se rasgaba, tuvieron que voltear su cara, tuvieron que voltear su rostro, se cubrieron, porque ellos sabían que si veían el arca, morían en ese momento. Así como pasó con los filisteos cuando raptaron el arca, ellos vieron dentro del arca, todos murieron, miles de personas por ver en el arca, y ellos se espantaron, dijeron: wow, el arca está descubierta, y se taparon. No me puedo imaginar el temor y el temblor que ellos tenían. Pero Dios en ese momento dice: no hay más separación. El sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para que ahora todos puedan entrar. Amén. Versículo 51, la segunda parte: la tierra tembló y las rocas se partieron. Amós 1:1 nos dice que la tierra de Israel es una tierra de temblores, como el que ocurrió hoy en la Ciudad de México a las 9 de la mañana. También Judea es tierra de temblores. Pero la Biblia muestra que la presencia de Dios hace temblar la tierra. Salmo 114:7 y Ageo 2:6-7 dice que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Un temblor abrió la tumba de Jesús. Un temblor vino cuando los discípulos oraron y el lugar donde oraron
tembló. Un temblor fue que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel cuando ellos alababan el nombre de Dios. El temblor es símbolo de la presencia de Dios. Así como Dios estaba juzgando al mundo, estaba juzgando los pecados del mundo en Jesús por medio de las tinieblas, y cuando fue cumplido todo eso, rasgó el velo del templo, ahora su presencia vino. Cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, él estaba sintiendo la ausencia del Padre, pero viene el Padre y la tierra tiembla. Entonces el Señor Jesús es oído por el Padre y el Padre viene a su lado. Dios estaba con Jesús reconciliando al mundo. Llega el mismo Padre y dice: has hecho tu obra, lo has hecho. Segunda de los Corintios 5:19 dice que Dios estaba con Jesús reconciliando al mundo. Eso es una obra en conjunto, una obra en equipo, una obra de Dios para con el hombre, el habernos salvado. Versículo 52 de Mateo 27 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Jesús está hablando con Marta y con María en Juan 11:25, y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Jesús actuaba tal poder, tal convicción, tal autoridad para dar vida, que según algunos predicadores dicen que Jesús tuvo que llamar por nombre a Lázaro cuando lo resucitó y decirle: Lázaro, ven fuera. Porque algunos dicen que sí, era tal el poder que había en Jesús que si no decía el nombre de Lázaro, se le iban a levantar 2, 3, 4, 10, 20, 50. Era tal el poder que había en él para que estas personas se levantaran. Y en este momento ocurrió ese milagro. Los sepulcros se abrieron y dice muchos, no dice 2, 3, dice muchos cuerpos de santos se levantaron. Los sepulcros abiertos simbolizan su victoria sobre la cruz. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Claro que ha sido derrotado por el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es un gran milagro de Jesús, pero el mayor de todos los milagros. Yo quiero que ahora me acompañen a la lectura que tuvimos en Lucas 23. Lucas 23. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las tinieblas duraron 3 horas. El velo se rasgó en un instante. El temblor, la tierra tembló por unos minutos. Los santos que se levantaron volvieron a morir. Pero un hombre que ejemplifica a la humanidad entera en su condición pecaminosa, digno del peor de los martirios, a las puertas de la muerte, sin remedio, sin escapatoria, en su último aliento, apoyándose en sus clavos y ahogando la voz en un lamento, reconoce a Jesús, confiesa su pecado y ruega por misericordia. Imaginemos el cuadro, imaginemos este hombre colgado ahí y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo estoy padeciendo la consecuencia de mis maldades. Yo estoy sufriendo por lo que he hecho.
justamente lo estoy sufriendo. Pero tú, Jesús, eres rey. Tú no has hecho ningún mal. Tú vendrás en tu reino. Yo sé que tú vendrás en tu reino. Yo sé que tú descenderás, que esta cruz no te va a detener, que la muerte no te va a detener, que la tumba no te va a detener, que el ejército romano y que ningún otro ejército te va a detener. Tú vas a venir y vas a establecer tu reino. Y cuando eso ocurra, acuérdate que yo estoy aquí a tu lado. Acuérdate que mi corazón se humilló delante de ti. No tuvo que asistir a la iglesia, aunque quizás asistía al templo, pero no tuvo que asistir a una membresía. No tuvo que bajar a las aguas del bautismo. No tuvo que hablar en lenguas. No tuvo que hacer otro ritual religioso. Solamente reconoció el señorío de Cristo y fue salvo. Ese es un milagro que perdura por toda la eternidad. Su nombre no está en la Biblia. Cuando yo llegue allá le voy a preguntar, y finalmente, ¿cómo te llamabas? Porque yo sé que lo voy a ver. Pero la salvación del alma es un milagro que dura por toda la eternidad. Un malhechor, alguien que era digno del peor de los castigos, al ser transformado por el sacrificio de Jesucristo, es uno de los milagros más maravillosos, más contundentes y más duraderos que pueda haber. Cada uno de nosotros, cuando hemos pasado de muerte a vida, ha ocurrido en nuestras vidas el milagro más maravilloso, el milagro que dura por toda la eternidad. Hay gente que busca milagros de sanidad y se vuelven a enfermar. Hay gente que busca milagros de resurrección y se vuelven a morir. Hay gente que busca milagros de multiplicación de panes y vuelven a tener hambre y vuelven a tener sed. Pero el milagro de la salvación es una sola vez y dura por toda la eternidad. Nadie sabe si va a vivir el día de mañana. Nadie sabe si va a llegar al final de este día. Solamente sabemos que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a vivir por toda la eternidad. No importa lo que pasemos, no importa lo que suframos, no importa lo que venga. Si yo ya tengo la salvación, tengo la vida eterna asegurada. Tú ya tienes la vida eterna asegurada. Tú ya le entregaste tu vida al Señor. Es motivo más que suficiente para que todos los días de tu vida le alabes y le bendigas. Pero si alguien que puede ver este video en un futuro más adelante nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, hoy es el momento en el que tú puedes decirle: Señor, reconozco mis pecados, reconozco tu señorío, entra a mi vida y sálvame. Y en ese momento tú puedes ser salvo y tú puedes experimentar el milagro más grande de todos, la salvación de tu alma. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salvación de su alma? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle nuevamente gracias al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, por ese milagro tan grande de darnos la vida eterna. No hay palabras, Señor. No hay palabras para describir la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que tú has hecho. No alcanzaría, Señor, todo el tiempo que nos resta de vida para decirte cuán agradecidos estamos. Que tú te hayas fijado en nosotros, que tú nos hayas elegido, que tú, Señor, nos hayas llamado, que tú, Señor, hayas venido a este mundo y hayas tocado la puerta de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por habernos amado. Gracias por dejarnos experimentar el mayor de los milagros que obtuviste para nosotros en la cruz del Calvario, la salvación de nuestras almas. Y ahora, Señor, venimos delante de ti a decirte con todo nuestro corazón que te alabaremos todos los días de nuestra vida, que todos los días de nuestra vida estaremos agradecidos, que todos los días de nuestra vida viviremos agradecidos y viviremos agradeciéndote y dando testimonio de que tú vives en nosotros y de anunciar a las demás personas que solamente en ti hay salvación,
porque tú eres el único que ha vencido la muerte. Eres el único que ha muerto y se ha levantado de entre los muertos, venciendo la tumba, venciendo la muerte y dándonos a nosotros esa victoria. Gracias por siempre, gracias por toda la eternidad. Te alabamos y te glorificamos en el dulce, precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.